Otra vez está hablando de eventos futuros, está hablando en Marcos en este inicio del Nuevo Testamento, y se recarga otra vez en Génesis y dice, habrá tribulación, el cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Afirma y dice que Dios creó, y dice que es desde el principio hasta este tiempo ni la habrá. Bueno, antes de seguir, este no es el estudio, hermanos. Dijimos que tenemos que tener dos creencias claras. Antes de seguir con este estudio, considera, estamos en diapositiva número 3. Antes de seguir con diapositiva 4. Antes de seguir con este estudio, considera la implicación de no creer en el libro de Génesis. Considera que si tú no crees en lo que está escrito en el libro de Génesis como un libro histórico, es ir en contra de todas las referencias neotestamentarias que están en el Nuevo Testamento, hechas por los apóstoles y por los siervos de Dios que citaron dicho libro. Si tú no crees en el libro de Génesis, chocas directamente con Jesús, con Pablo, con Timoteo, con Marcos, con Juan, con todo chocas. Con las doctrinas que estaban enseñando en ese tiempo. Es un libro de referencia, de fundamentos. Sobre todo, estaría chocando con Jesucristo, con Dios y con el Espíritu Santo como autores de la creación. Primera idea que debes de tener clara antes de iniciar este estudio. Este libro te debe de definir si para ti es un libro real o no. Tienes que tomar tu decisión personal. Segunda, bien, entonces, va la segunda. La segunda creencia que tienes que tener clara para el siguiente estudio. Diapositiva número 5. Bien, entonces, Génesis, el libro de los orígenes, el libro que registra el diseño y el propósito de la creación de Dios. Voy a repetirlo, hermanos. El libro que registra el diseño y el propósito de la creación de Dios, así es. El mundo no se creó solo, esto enseña la Biblia, ni el hábitat de este planeta fue por suerte y adaptación. Dios en este libro se revela como el creador. Amén. Dios en este libro se revela como el creador y deja ver sus cualidades como todopoderoso, pues con su palabra, solo con su palabra, dice: hágase la luz. Amén. El todopoderoso, el soberano, pues diseña y da propósito a voluntad. Él hizo, lo diseña y le da propósito, ¿y quién lo cuestiona? Soberano. Sobre toda su creación, toda. ¿Me incluirá? Amén. Como sabio, pues crea todas las cosas para la subsistencia de vida. ¿Subsistencia de qué? Vida. De vida en la tierra. Cosas básicas y claras que debemos de creer. Que Dios creó y Él lo hizo, hermanos, y que es real. Ok, una vez que tenemos que tener claras estas creencias y decirlas, declararlas, pronunciarlas, enfatizarlas, decir las premisas, porque se tienen que registrar nuestra creencia. Ahora sí, vayamos aterrizando ya en nuestro tema. Vayamos entrando en el tema de hoy, que es: y vio Dios que hizo
Y vio Dios que ¿qué? Que era bueno. Vayamos a la diapositiva número 6. Y dice, Elohim, como se encuentra en el hebreo original, en su eternidad, Elohim en su eternidad, Dios en su eternidad, inicia la creación en la tierra. Él está en un plano eternal, pero inicia la creación en la tierra. Génesis 1. La creación con tres factores importantes: materia, tiempo y espacio. El tiempo cuando lo crea, cuando dice en el principio. El espacio cuando dice crea los cielos. Y la materia cuando dice sea la tierra. Ok, primer versículo. Segundo, después, versículo número 2. Después, en cierto periodo, la tierra estaba desordenada y vacía, es decir, sin forma y sin habitantes. Después, en cierto periodo, versículo 2, lo pueden leer, en cierto periodo, la tierra estaba desordenada y vacía, es decir, sin forma y sin habitantes. Pero se irrumpe esta condición de la tierra cuando Dios dice, en diapositiva número 7, sea la luz. Y fue la luz. Se irrumpe esa vaciedad, ese desorden. Y dice, sea la luz. Leamos versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó Noche. y fue la tarde y la mañana un día. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, avanzamos en la diapositiva 7, 8. Dice, y vio Dios que la luz, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hay dos cosas que debemos de creer básicamente en esto. Reconocer que Dios es el que creó. En primera, reconocer que existe Dios. Porque no es, ustedes sí conviven con el mundo, ¿verdad? ¿Y todos creen en Dios? ¿Todos creen en Dios? No todos creen en Dios. Por si no sabían, digo. No todos creen en Dios, hermanos. Ahora, y mucho menos no todos creen que Él es el creador. Lo primero es que si nosotros creemos que hay un Dios y que es el creador. 4. Y vio Dios que la luz era buena. Un Dios que crea con inteligencia y sabiduría. ¿Por qué decimos que la luz era buena? ¿Y por qué decimos que es inteligente? Es decir, luz necesaria y suficiente. ¿Para qué era la luz, hermanos? Para sustentar ¿qué? La vida en la tierra. ¿Cómo se alimentan todos los seres vivos? ¿Cómo se alimentan los vegetales? Luz necesaria y suficiente para sustentar vida en el planeta Tierra. Y le da un carácter todavía que dice buena. Versículo 4. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y las separó. Es decir, Dios distingue a su creación de otra cosa. Dios distingue, dice, esto es luz y esto es Tinieblas. Es decir, hace diferencia por las cualidades de ¿qué? De su naturaleza, de la propiedad. La naturaleza de la propiedad de la luz, ¿es la misma que de las tinieblas? No. Y Dios dice, aquí hay una diferencia, la voy a separar. Y separó Dios la luz de las Tinieblas. Es decir, por la cualidad de su naturaleza, lo separa. Entonces ya llevamos que a Dios crea la luz para sustentar la vida.
hace una separación por la cualidad de su naturaleza. 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas las llamó noche. Un Dios que da identidad a su creación. Digo, porque ¿cómo llamó a la luz? ¿Cómo la llamó? Día. Lo está identificando claramente, le da identidad por la cualidad de su naturaleza. Le dice, porque tú eres luz, porque tienes fotones, porque sustentas la vida, a ti te llamaré día. ¿Y a las tinieblas? Noche. Da identidad. Versículos 6, 7, 8, bueno, hasta 10, leamos. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión sobre las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos, que están en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. 6, voy a recalcar en el 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Es un Dios hacedor que hace cosas para un propósito, y el propósito está en el versículo 9. Quiero resaltar, ¿para qué hizo la expansión? Para un propósito. Para un propósito. ¿Cuál era este propósito? Dice, versículo 9, y descúbraselo. Ahí dice, ¿descúbrase qué? Lo seco. ¿Para qué quería que se descubriera lo seco? Para sustentar la vida. Luz, luego algo seco. Es decir, una de las características que Dios está haciendo en esta creación es sustentar la vida. Y dice el versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y llamó Dios a la expansión cielos. Un Dios que da identidad a su creación, es decir, por las cualidades de la naturaleza del cielo, da nombre. Y otra vez, cuando dice en el versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Esto se llama dar identidad por nombre a cada cosa, hermanos. Cualidades de la naturaleza, la idea sustento de vida, Dios creador. Vamos a narrarlo de nuevo. Dios existe, Dios crea, Dios hace, Dios da motivos de vida, Dios da identidad por nombre, y Dios tiene un propósito. Amén. ¿Se está entendiendo de cómo trabaja Dios? ¿Cómo fue el diseño original? Y dice, y vio Dios que era bueno. Y estos planos originales y este diseño original era bueno, hermanos. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Un Dios creador con un plan específico. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente, desglosándolo. Es decir, cuando dice produzca tierra verde, está mostrando un plan específico. Hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su ¿qué? Género. Árbol que dé fruto según su género. Que su semilla esté ¿en dónde? En él. En él, sobre la tierra. Fue así. Un Dios que diseña con inteligencia, hermanos, ¿o no es así? Hierba que dé semilla. Es decir, bueno, todavía están verdes, hermanos, todavía están verdes.
¿Cómo se llama ese, hermanos? Níspero. Yo pensé que era níspero, pero es níspero, así lo encontramos. Dice que este níspero tiene una ¿qué? Y esta semilla tiene que ser autosustentable. Esto es lo que Dios dijo. No le dijo, hey, semilla de manzana, préstame una para que yo siga adelante. No, Dios dijo, tú tienes que ser autosustentable para que sigas en esta vida. Dios, un Dios inteligente. Y dice, fruto según su género, es decir, un destino. Este níspero, ¿va a llegar algún día a ser árbol de manzana? No. Bueno, ya hay semillas transgénicas, pero eso es otro tema. Esta semilla pretenderá ser un durazno. Dios, cuando hablamos de semillas, y según aquí la palabra de Dios dice que un fruto, cuando hablamos de semillas según su género y que tenga semillas, dice hierba que dé semilla y que su fruto según su género, que su semilla esté en él. Hablamos de un destino. Hablamos de limitaciones, cosas que no podrá llegar a ser. Es decir, tiene una pertenencia por código. Un Dios que distingue su creación, pues hace diferencia entre semillas de un género a otro, por las cualidades de su género. ¿Tiene cualidades específicas? Sí. Tiene cualidades, hermanos. Así es como Dios tuvo el diseño y el propósito en la tierra. Los veo muy serios, hermanos. Me estoy preocupando. Yo pensé que iban a estar gozosos de la creación, de cómo eran las cosas de Dios, hermanos. Amén. Cualidades según su género, es decir, ¿de dónde viene la palabra género? Genética. Tú en tu genética tienes un código, un ADN, un ácido ribonucleico, y no lo puedes cambiar. Y dice, y vio Dios Era bueno. que era bueno. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Estamos en el 14, hermanos. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirva de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase en el día y la lumbrera menor para que señorare en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y digamos todos, y vio Dios que era bueno. Un Dios creador con un propósito, yo diría, y un propósito muy específico. Para algo lo crea, por algo. Es una soberanía inteligente, sabia y dándole un calificativo moral buena. Esos eran los planes y el diseño de Dios. Esos son.
20. Dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra abierta, expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo lo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y todas las aves, ave alada, según su... No redundaremos más, ya entendimos eso, ¿no? Género, especie. Y vio Dios que era bueno. Esto es bueno. Esto es correcto. Esto así debe de ser. 22. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificados, multiplicados, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según Su especie. Y fue así. E hizo Dios animales en la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios Que era bueno. y esto era bueno. Vayamos al 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré a todos los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Regresemos al 26. Y aquí vamos a tratar de hacer una recopilación de todo lo que hemos aprendido. Entonces dijo Dios: hagamos. Dios, el creador. Las dos creencias básicas que necesitábamos para este estudio. Si Dios no existe para usted, no tenía nada como avalar el estudio. Y si Dios no es el creador, de igual manera, dos creencias fundamentales para el estudio. El Elohim, Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, estaban presentes en la creación. Dijo: desde el principio, y por Él fueron formadas todas las cosas. Juan también lo dice: el Verbo fue encarnado y estuvo desde el principio. Por varias partes de la Biblia está la presencia de Jesucristo como el Creador. El Espíritu Santo estaba sobre la faz, y el Espíritu de Dios se movía sobre la Paz de la tierra. aguas. Entonces, cuando dice hagamos, tenemos que recopilar toda esta información, hermanos. Donde está la presencia de Dios. Y dice: hagamos al hombre, al género, genética, génesis, semilla, identidad. Y no fue desde dónde lo empezamos a ver. Desde la luz. ¿Desde dónde más? Desde lo seco. ¿Desde dónde más? Desde las semillas. ¿Desde dónde más? Desde las lumbreras. Tierra. Da identidad y llama las cosas por su nombre. Género, genética, semilla, identidad autosustentable. Y dice: a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahorita les explico eso. Y señoré a los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, que administre, que trabaje, que tenga un propósito de oficio, pero también un propósito espiritual. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hermanos, vamos a leerlo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Yo estoy seguro que muchos hermanos pastores lo pueden explicar esto mejor que yo. Yo lo más simple que lo pude explicar es de esta manera. Tenemos la posibilidad de ser el reflejo de Dios en nuestra forma de ser. Tenemos la posibilidad de ser el reflejo de Dios
en nuestra forma de ser. ¿Cuál es la forma de ser? Examínate. Ve cómo Dios te creó. Ve cómo Dios dice, ¿sabes qué? Tú puedes ser la imagen de Dios aquí en la tierra. Tienes un propósito, tienes una identidad. No tan solo tienes una identidad, tienes una genética. Tienes un destino. Hay algo que te define, que te limita a la misma vez. Varón y hembra, ¿qué dice? Los creó. Los creó. Características de nuestra naturaleza. Dios nos dio una identidad. Varón y hembra los creó. Y vio Dios que esto era bueno en gran manera. Esto era bueno en gran manera. Bueno, quiero que leamos ahora Juan 3:19. Uno de mis versículos favoritos porque me califica mucho a mí. Dice, y esta es la condenación, Juan 3:19, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las Tinieblas que la luz. Ay, hermanos, continuamente yo me tengo que analizar, continuamente. ¿Quién creó la luz? Dios. Y además la separó. ¿Pero qué hace el hombre? Dice aquí, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Porque qué? Sus obras eran malas. Sus obras eran malas, lo que hace. En el diseño original, embrionario, inicial, no era así. Dios lo había visto como bueno, un calificativo moral, lo correcto, lo que debe de ser. No es de sorprenderse. A Dios no lo agarró, dijo, ¡ay! ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Dijo, ¿cómo empieza el versículo? Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Me encanta cuando dice sea la luz. Me encanta, es mi que Dios se haya revelado y diga sea la luz. Que Dios nos reveló la luz a nosotros, la oportunidad de ser a la imagen de Dios. Pero la decisión de quién es? Nuestra. Pero no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas Dios. de Dios. Quiero terminar con este versículo porque es necesario y obligatorio, hermanos. Dice, una vez con este conocimiento que hemos tenido, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. ¿Tú crees? Porque el que cree, ¿en qué tiene que creer? En la luz. ¿Y qué dice la luz? Pues todo Génesis, hermanos, toda la obra de Dios, todo el diseño original, y tiene que dejar sus obras, y debe de aceptar el diseño de Dios y sus planes. Todo el que crea, el que crea completamente, ¿qué dice? La vida eterna.
yo creo en Jesucristo, pero desconozco todo lo demás. ¿Será válido? Yo creo en Jesucristo, pero algunas cosas, no sé, no comparto. ¿Es válido? Se cree en Jesucristo porque Él mismo citaba Génesis. Ahí se recarga todo, hermano, en Génesis, también en el Nuevo Testamento, también en eventos futuros. Jesucristo estaba, ya lo hemos estudiado, en el principio de la creación. Amén. El que en Él cree, y hablo de creo de todo, tendrá la vida eterna. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. No lo envió a eso Jesucristo. Dios no quiere que te condenes. Dios no quiere eso. Pero, si aún así no crees, dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Bueno, hermanos, si alguno, pero hay oportunidad todavía de arrepentirse, porque dice, yo creo pero no me arrepiento. ¿Tendrá caso? ¿Tendrá caso si creo y no me arrepiento? Tengo que arrepentirme, cambiarme, nacer de nuevo, Amén. convertirme, que me convierto, me arrepiento, me convierto, nazco de nuevo. No solo creo, yo recibí a Cristo, yo te recibo. ¿Y dónde está la conversión, el arrepentimiento, la conversión y el nacer de nuevo? Y los frutos. Amén. Pues vamos a orar, hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en el corazón de los que tienen oídos para oír, Padre. Rogamos, Señor, que tú trabajes en nuestros corazones. En el corazón mío te pido perdón porque seguramente soy un siervo que lo hace mal, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios bendiga este mensaje y Amén. ahora podamos analizarlo, reflexionarlo y si estamos en algo mal,